yo, digamos, en un ejercicio, un signo era negativo al resolver eso, y cuando ya vi los resultados aparecía positivo. Ok. Cuando nosotros hablamos de binomio de Newton, el detalle es que es cualquier binomio, puede ser con suma o con resta, y con cualquier exponente. Entonces, es un poco ambiguo. No sé, por ejemplo, cómo era la que tú tenías, el ejercicio, o por lo menos esa parte. Sí, es que, bueno, no sé si mejor, como que, bueno, es que no sé cómo explicar. Es que el ejercicio está en el folleto. Ajá, no, pero como que me digas nada más cuáles son Ah, los ok, ok. términos. Ok. Era como 2x más 1. ¿Es eso? Sí. Ajá, Y elevado al, a la 3 a o la a 3, la... ajá. Ajá, No, a la 3. ok. Y también pues puede ser el binomio, pero con resta, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando tú tienes el binomio de Newton a la 3, que es lo mismo que una fórmula notable, porque o sea, simplemente que tiene un nombre particular, si es con suma, todos los términos van a ir con suma. El primero a la 3 más 3 veces el primero a la 2 por el segundo más 3 veces el primero por el segundo a la 2 más el segundo a la 3. Pero si es con resta, es eso mismo, pero zigzagueando los signos. ¿A qué me refiero? El primero queda positivo igual, el segundo queda negativo, el tercero queda positivo y el cuarto queda negativo, si fuera el caso que el binomio tenía la resta. Entonces por ahí hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Ah, Es, sí, sí. Sí, sí, es que sí, ya me fijé, yo fui la que me confundí, perdón. ok. Sí, Sí, fue eso que puse. es importante, dígame, siempre que haya un menos, pues el menos va a ir zigzagueando, va a empezar siempre positivo, luego positivo, luego negativo, etcétera, ¿verdad? Ajá, muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Profe, bueno, yo mandé una consulta que era, Ah, ajá, vamos a ver. la de que estábamos hablando que si era la sexta o la séptima fórmula. Ajá, Entonces, la realizo con la de Newton. es que es justamente lo que ahorita les decía. El binomio de Newton es una fórmula notable, es que es lo mismo. Sí, sí, pero es que porque la operación, bueno, sí, la operación es 3 a la A menos predicto. Ah, aquí la tengo. Ah, Tres bueno, sí, a gracias. menos 2 a la 3 menos a menos 1 a la 3, ¿verdad? Ajá, sí. Y yo En, tenía, ¿lo hago con el de Newton o lo hago con diferencia de cubos? ok. Ahí hay un detalle y es muy importante porque creo que me decías que lo hiciste en Photomatic, en Photomatic lo factorizaba, ¿verdad? Ah, correcto. Ok, lo que pasa, y ahí es muy importante, es que los programas de apoyo, como Photomat, uno no le puede poner la instrucción de qué quiere que haga, ¿verdad? Entonces, eso es un factor que complica el revisar un ejercicio. Es como una limitación que tiene. Entonces, por ejemplo, a veces yo recomiendo más usar Symbolab, porque en Symbolab yo sí le puedo poner una instrucción al inicio. Yo le puedo decir desarrollar y escribo esa expresión. O le puedo poner factorizar y le pongo esa expresión. Entonces, él sí entiende qué es lo que uno quiere que haga. Photomat no tiene, por así decirlo, esa forma de entender cuál de los dos procesos. Porque un ejercicio como este es ambiguo. Si yo no tengo la instrucción, yo podría hacer cualquiera de las dos cosas. Yo lo puedo desarrollar o yo lo puedo factorizar. Entonces, la pregunta que hace el compañero tiene que ver en que ahí hay como dos posibles fórmulas a utilizar. Si yo quiero factorizar, yo podría ver eso como un a la 3 menos b a la 3 y aplicar diferencia de cubos. A menos b
a la 2 más AB más B a la 2, ¿verdad? Pero, de hecho, nosotros todavía no hemos visto factorización, lo vemos dentro de 2 semanas. Entonces, siempre hay que estar muy atento a qué pide el ejercicio. A nosotros en estos nos piden desarrollar. ¿Qué significa desarrollar? Significa aplicar todas las operaciones usando las prioridades que nosotros vimos. Entonces, si tengo paréntesis que se puedan resolver, pues empiezo por eso, luego por potencias, multiplicaciones, divisiones y de último sumas y restas. Entonces, si yo quiero desarrollar, lo que tengo que buscar es quitar todos los paréntesis y llegar a sumar y restar. Ese sería mi último paso, hacer las sumas y las restas. Entonces, justamente, ahí había que verlo como dos binomios de Newton de exponente 3 y desarrollarlos con la fórmula que vimos arriba. Entonces, ¿de qué depende qué proceso debo de seguir? De la instrucción, porque este ejercicio se podían hacer las dos instrucciones. Por eso es muy importante que siempre lean. No sé si con eso te aclaré la duda que tenías. Sí, muchas gracias, eso era. Ok. No, Muy y amable. como les digo, es muy, muy importante. El usar los programas, yo siempre lo promuevo, porque en mate, en la escuela de matemática, tienen la costumbre de entregar muchas prácticas, pero no necesariamente con solución. Entonces, a uno le toca empezar a ver de dónde saca esas soluciones, si en un libro no va a estar y tal vez no tiene la seguridad de si está bueno, si está malo. Entonces, revisar con programas te ayuda a garantizarte que sí hiciste bien los procesos. Y por ejemplo, ahorita que estamos con esto de la virtualidad, mentira, o sí, siendo muy honesta, mentira, yo no voy a poder revisar 50 ejercicios de 150 estudiantes en una semana. Entonces, por eso también no me gusta tanto lo de las tareas. Además, pienso que ya ustedes tienen suficiente presión como para ponerles tareas que al final en realidad no les va a afectar en nada en la nota. Me parece más importante que realmente ustedes practiquen, que traten de autorrevisar sus ejercicios y si por A o por B algo no calza, algo no entiendo, entonces que ahí sí ya puedan preguntar, ojalá en los espacios de consulta para que todos podamos ver esos detallillos que fueron quedando en el camino, ¿verdad? Pero sí, los programas son muy interesantes. Ojalá de verdad yo los anime a utilizarlos porque sí, son bastante, bastante importantes. No sé, chicos, si por ahí había alguien más con otra duda. Con respecto a lo que vimos esta semana, en realidad ustedes tuvieron que haber por ahí repasado cómo hacer operaciones con fracciones. Profe, yo tengo una duda, con el folleto de esta semana, el Ajá. que, la página, o si quiere, le saco una captura y se lo mando aquí por el chat. Ya se lo mando. Dari, lo del programa, bueno, ahí ya te puso Daniela, sin volar por Fotomat. Ya para ver. Voy a terminar primero con esta idea y ahorita me fijo en lo que me vas a mandar, ¿está bien? Claro. Tenemos, chicos, las operaciones con fracciones, que si yo tengo multiplicación de fracciones, eso se hace en línea. Que si tengo división de fracciones, eso se hace en cruz. Que si tengo sumas o restas, es válido hacerlo con la calcu cuando son números, pero algebraicamente, que lo vamos a ver más adelante, ya no. Por eso les pedí que repasaran eso, ¿verdad? Que por ahí todavía está pendiente. Por lo menos hasta ahorita no me han preguntado nada al respecto. Tenemos por ahí que tener claro cómo operar polinomios, que si es suma y resta es un proceso y si es multiplicación o división es otro proceso distinto. Porque, por ejemplo, algunas de las consultas que salieron esta semana era, profe, ¿por qué la variable cambia en ciertos ejercicios y en otros no cambia? Y porque en unos se estaban multiplicando y en otros se estaban sumando. Entonces, cuando ustedes vayan viendo los videos, sí es importante, ojalá que vayan tomando apuntes,
porque si no esa información se les va a ir olvidando. Es muy importante que ya tengan su ficha de fórmulas notables o productos notables. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar un montón. Entonces la recomendación es que tengan ya una fichita, puede ser impresa, que ustedes la hagan a mano, como ustedes prefieran, pero que tengan a mano esas fórmulas notables. ¿Por qué? Porque las vamos a usar mucho y como vamos avanzando, la idea es que ustedes se las vayan aprendiendo. También es importante una ficha con lo que es leyes de potencias, que ya hemos utilizado leyes de potencias. Por ejemplo, saber que si una variable no tiene exponente es porque es exponente 1. O que si yo tengo multiplicación de la misma variable, puedo sumar exponentes. Ese tipo de cosas es importante. Y luego, para los que todavía no manejan bien lo de las prioridades, sería importante tener bien claro cuáles son las prioridades. Yo insisto mucho que esta primera semana es importante porque esto lo vamos a seguir usando todo el semestre. Van a ver que en los diferentes temas vamos a aplicar productos notables, vamos a usar potencias, vamos a usar prioridades sin importar el tema que sea. Entonces, esta parte es esencial. Compañero, no sé si tenías lo que me Sí, estabas preguntando. sí, ahí se lo mandé por WhatsApp, no sé si le sirve. O Vamos si a ver. igual, perfecto. Ok, si yo tengo un ejercicio como ese y a mí me piden que simplifique, yo tengo que poder ver que la X que está en el denominador afecta a todo. Afecta al 2X, afecta al 3X a la 2 y afecta al 8. Entonces, uno puede, por así decirlo, separarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo 5 cuartos menos 1/2, ahí por ahí está entrando mucha bulla, no sé si le pueden poner un momentito silencio. Ok, gracias. Por ejemplo, si yo tengo 5 cuartos menos 1/4, yo sé que si son fracciones homogéneas, pues yo puedo mantener el denominador y restar los numeradores directamente. Pero también de este paso puedo pasar a este paso. O sea, de juntarlas también puedo pasar a separar. Entonces, cuando yo tengo este tipo de expresiones, yo puedo llegar y decir, ok, puedo poner el 2x sobre x. Puedo poner el 3x a la 2 sobre x. Y puedo poner el 8 sobre x. Y ahí ya puedo simplificar. Estos x se cancelan. X a la 2 sobre x. Me queda x a la 1. Y ese último, pues no hay nada que hacer. Le quedaría de esta forma. Entonces, sí puedo hacer la simplificación de esa manera, ¿verdad? En este primer ejercicio, ¿qué harían ustedes de primero? Si a mí me piden desarrolle la siguiente expresión. Paréntesis. Sí, sí. ¿De cuál Las será? fórmulas notables, profe. Ajá, Ajá. multiplicar. Hace el Tengo- trinomio cuadrado perfecto y luego el binomio. Exactamente. Tengo que enfocarme primero en potencias. Bueno, paréntesis, y como dentro del paréntesis no se puede resolver nada, antes que la multiplicación, yo aquí no puedo, por ejemplo, hacer esta multiplicación todavía. De hecho, estaría mal si empiezo por esa multiplicación. Tengo que empezar por las potencias. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esta primer fórmula notable. Luego tendría que hacer este binomio de Newton o fórmula notable, no me acuerdo qué número. Ya después hacer la multiplicación por el y, ese sería mi tercer paso. Y ya después puedo hacer la resta. Entonces, en matemáticas sucede algo muy curioso. En mate, cuando uno tiene que hacer este tipo de procesos algebraicos, uno puede predecir los pasos que va a hacer. Yo puedo predecir qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, qué voy a hacer tercero. Yo no juego ajedrez, pero tengo muchos conocidos que juegan ajedrez. No sé si alguno de ustedes lo hará. Que, por ejemplo, uno predice o trata de predecir las jugadas que va a hacer la persona, el contrincante. Entonces también tratas de pensar tus movimientos con base a eso.
O sea, hay toda una predicción antes de hacer tus movimientos. En mate eso se puede hacer. A como ustedes vayan avanzando, la idea es que logren desarrollar ese pensamiento lógico. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces hay una práctica que tiene 50 ejercicios y a mí no me va a dar chance de hacer los 50 ejercicios. Pero a veces con hacer 10 a mano completos, por ejemplo, el 1, el 5, el 10 y ahí algunos escogidos, y con los otros tratar de predecir qué es lo que se debe hacer sin tal vez la necesidad de escribirlo, es de gran ayuda. Es una muy buena forma de practicar sin necesidad de perder o invertir más bien tanto tiempo escribiendo o resolviendo. Entonces, es una habilidad muy importante que ustedes van a ir desarrollando con el tiempo. Entonces, una forma bonita de ir haciendo los ejercicios es ir haciendo cada partecita por separado para no perder tanto espacio, no tener que escribir todo al mismo tiempo, de ir bajando las mismas expresiones, porque a veces llega uno, ¿verdad? Y ya ni le cabe en el renglón. Entonces, a mí me gusta ir haciendo todo como por pedacitos. Entonces, lo primero que queremos resolver es esto de aquí. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve eso? Primero a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado a la 2. Y si no se sabe la fórmula notable, Con distribución. ok. Entonces ustedes escogen cuál de las dos formas lo quieren hacer. Entonces esto quedaría 25x a la 2 más 2 por 5x por 2y. Recuerden que aquí, pues yo puedo multiplicar los números. 2 por 5 por 2, 20 y xy, 20. ¿verdad? Y aquí me va a quedar, es un más 4y a la 2. Recordando también que por leyes de potencias, esos exponentes se distribuyen siempre y cuando aquí haya multiplicación. Cuando hay sumas y restas, eso no está permitido. Entonces, cuidado con esa parte. Ahora vamos con el segundo paso. Nuestro segundo paso entonces sería el cúbico, que ahí pues claramente, si se sabe en la fórmula notable, sale mucho más rápido que ponernos a distribuir, aunque no significa que distribuir esté mal. ¿Quién me dicta cómo quedaría este? X a la 3 menos 9x a la 2y más 27xy a la 2 menos 27y a la 3. Recuerden que esto sale porque aquí tenemos 3 por 3, el 3 de la fórmula y el 3 que es del 3y. De aquí tenemos un 3 a la 2 y el 3 de la fórmula. Y aquí tenemos el 3 a la 3. Entonces siempre es muy importante que sepan bien de dónde salen los números, ¿verdad? Y las variables, los x empiezan a la 3 y van bajando de grado. Y los y a la 3 más bien terminan, bueno, la y termina en y a la 3 y va bajando hacia la derecha. Y ya después, pues sigue el tercer paso, que el tercer paso sería multiplicar la y por lo que nos dio el paso número 1, por lo que nos dio todo este paréntesis, que fue toda esta expresión de acá, que también se pudo haber hecho en otro orden, ¿verdad? Yo pude haber multiplicado el y antes de hacer el paso 2, que no me afectaba. O sea, ahí depende de cómo nos vayamos acomodando para ir viendo el orden de los ejercicios. Y recordar que esta y se va a distribuir 3 veces. Entonces nos va a quedar como 25x a la 2y más 20xy a la 2 más 4y a la 3. Y ya ahora puedo juntar toda esa información. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Profe, una pregunta. En el segundo paso, eso no puede quedar entre paréntesis y el signo cambia todo lo de adentro. Exactamente. Ahorita que yo lo voy a juntar, si tú ves, este menos yo no lo he tocado. Ese menos lo voy a tener que bajar y va a pasar lo que acabas de decir. Ok. ¿Okay? Entonces, vean que el resultado
de todo el primer de todo el primer término, perdón, de todo esto fue 25x a la 2y más 20 xy a la 2 más 4y a la 3. Tengo que bajar el menos. Si yo lo hubiese puesto allá en la parte 2, pues ya no lo tengo que volver a poner, pero yo no lo he tocado. Y tengo que poner el resultado de esa parte 2, que esta partecita 2 nos dio como resultado x a la 3 menos 9x a la 2y más 27xy a la 2 menos 27y a la 3. Pero tiene un menos adelante que afectaba todo. Entonces ahí es muy importante ponerle paréntesis, porque ese menos me va a afectar a toda esa expresión. Si en vez de un menos hubiese un más, no me afecta en nada y no hace falta que le ponga paréntesis. Entonces ahí viene una nota muy importante que les va a servir para todo el curso. Siempre que adelante de una expresión tengan un menos o un valor multiplicando, bájenlo dentro de paréntesis, porque ese menos o ese número va a afectar a toda la expresión. Eso les va a servir para varios temas. Entonces ya ahí yo puedo distribuir este menos, que justamente como el compañero dijo, lo que va a hacer es cambiar signos. Y ven, es cierto que yo voy haciendo todo paso a paso. Hay gente que lo hace en menos pasos. No hay ningún problema. Acá yo lo estoy haciendo así para también la gente que hace mucho tiempo no vio nada de mate, ¿verdad? Que a veces es mejor tener todo muy, muy puntual. Entonces ese menos me va a cambiar todos los signos del paréntesis. Y ya teniendo eso, ¿qué es lo que sigue? Agrupación. Se puede, profe. Agrupar. Yo tengo Agrupar que empezar. semejantes. Exactamente. Entonces, si uno se pone a buscar qué semejantes hay, yo tengo por aquí un 25x a la 2y y por aquí tengo un 9x a la 2y. Recuerden que el factor literal tiene que ser idéntico con todo y exponentes. Acá tengo un xy a la 2 y aquí tengo un xy a la 2. Por aquí tengo un 4y a la 3 y un 27y a la 3. Y este de aquí no tiene con qué agruparse, pero entonces lo bajo idéntico, ¿verdad? ¿Y cómo se hacen las sumas y restas de monomios semejantes? ¿Cómo hago estas Se operaciones? mantiene Se mantiene El el literal factor y literal y ajá. se suman los números. Ajá, entonces sería 25 más 9, que nos da 34x a la 2y. Luego del que tiene el techito arriba es un 20 menos un 27, nos va a dar menos 7xy a la 2. De los a la 3 es 4 más 27, sería más 31y a la 3. Y el menos x a la 3 que estaba completamente solo. Distribución. Yo podría hacer la distribución. Y en el segundo paréntesis, en la otro factor. Y en este, Potencias, perdón. ajá, Profe, en resuelve la ese no es potencia. cierto que es la segunda fórmula notable. Exactamente, es lo mismo. Potencia y segunda fórmula notable, ¿verdad? No, sí, pero Entonces, yo me refiero de resolverlo de primero, pero da igual, ¿verdad? exacto. ¿Por qué? Porque son independientes, están separadas. Si estuvieran revueltos, sí tendrías que hacer por Ok. obligación primero la potencia. Pero como están, por así decirlo, de forma individual, no importaría cuál de las dos cosas hagas primero. Eso es de irse acostumbrando. Ok, profe. Ok, entonces, la potencia voy a hacerla aquí rápido porque ya hicimos un ejercicio de estos, ¿verdad? Sería la segunda fórmula notable. Entonces nos va a quedar el primero a la 2 menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24.
y el segundo a la 2. Entonces, esa sería la potencia. Ahora, si yo quiero hacer la distributividad, que voy a ponerle paso 2 a la distributividad, ahí pues empieza a aparecer nuevamente lo que les he mencionado ya varias veces, cómo operar con fracciones. Entonces, cuando yo hago la multiplicación del 3 medios con el 9 cuartos, ¿cómo se hace esa multiplicación? Este por este. Y, profe, la multiplicación en línea recta, ¿no? Ajá. No, Así es multiplicación. profe, Esa yo lo es- que hago, creo que es un paso más, pero digamos, yo pongo como las fracciones abajo y ahí lo hago y luego pongo el resultado en el, digamos, en el paréntesis. ¿Cómo las fracciones abajo? Digamos, es que hago como un paso más, pongo 3 sobre 2 por 9 sobre 4 Ajá, y ahí ya, ajá, sí, no hay ningún problema que lo hagas. ¿Cuánto nos da el 3 medios por el 9 cuartos? 27 entre 8. Ok. Sí, 27 octavos. Ujú. Recordar que si lo quiero hacer a mano, entonces es multiplicar en línea. Ahora sigue el primero por el segundo. ¿Cuánto da 3 medios por menos 3 medios x? Menos 9 cuartos. X, ¿verdad? Ah, bueno, sí, x. Por la x que tenía el segundo. Sí, En ese caso no es mejor como agregarle otros paréntesis a cada, digamos, distribución de 3 medios y se le acomoda de una vez, se le hace la división, digamos, de multiplicación. Primero el primer término, por el segundo paréntesis, todo, y luego el otro, el x por el segundo paréntesis. ¿Me entiendes? sí, podrías hacerlo, no hay ningún problema. Sería como un paso adicional a como decía la compañera. Sí, como para el orden. Como tú prefieras, no hay ningún problema. Yo normalmente lo voy a hacer más directo, pero repito, o sea, hay ciertas libertades en cómo se procede. Y luego el primero por el tercero, pues que nos va a dar directamente más 3 medios x a la 2. Y luego lo mismo con el segundo término del primer paréntesis. Entonces, vamos a tener este por este, y ahí voy. Este por este y este por este, que como no hay números, pues es más fácil. Yo nada más tengo que sumar exponentes en los casos donde hay varias x. Menos 3 medios x a la 2 más x a la 3, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo hacer? Se cancelan términos semejantes. Ajá, vean que recuerden, eso es muy importante. Para poder cancelarlos tienen que ser idénticos con signos contrarios. Una de las preguntas que había salido en consulta, por ejemplo, era que si yo tenía menos 8 y la muchacha lo había cancelado, y más bien si tengo menos 8 es menos 16. Para cancelarse tienen que tener signos opuestos. Entonces, cuidado con esa parte. Como aquí, 9 cuartos y menos 9 cuartos. O acá, 3 medios x a la 2 y menos 3x a la 2. Bueno, menos 3 medios x a la 2. Entonces, de todo eso, en realidad lo que nos queda es 27 sobre 8 y el x a la 3, nada más. Ok, entonces vean que de un montón de cosas nos quedaron solo 2 términos. Ahora, pues voy a acomodar todos los resultados que yo conseguí en nuestro ejercicio original. Entonces, finalmente, el ejercicio nos iría quedando algo así. La distribución que nos dio 27 octavos más x a la 3, el menos 5 medios y lo que nos dio la fórmula notable, la segunda fórmula notable, 9x a la 2 menos 24x más 16. Por prioridades, ¿qué sigue? Profe, antes de seguir, tengo una Sí. duda, tiene que ver con el tema. En cuanto a lo de las fracciones, hay algo que se llama fracción impropia. No sé si es lo mismo que multiplicar fracciones.
No, la fracción impropia es otro tema. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, Ah, sí, mixtas, fracciones mixtas, creo que estás hablando. Pero sí, es ujú. otra cosa. Ah, ok, ok. Ok. No sé, chicos, acá, entonces, ¿qué seguiría? Hay que hacer distribución del Ajá, menos 5 medios al paréntesis. Exactamente. Acá tienen que tener mucho cuidado porque les comento cuál es uno de los errores más graves que yo me topo a cada rato. Agarran el 27 octavos y le restan el 5 medios, cosa que no se puede hacer porque por prioridades va primero la multiplicación. Entonces, tengo que respetar eso porque si no empiezo a cambiar el valor de la expresión. Entonces tengo 27 octavos más x a la 3 y distribuyo eso. ¿Cuánto me va a quedar? 24 por 5 medios, eso es 12 por 5, que eso es 60. Porfa, si pueden ir revisando con la cálculo, que mis cálculos estén bien, ¿verdad? Y 5 por 8, 40. Me parece que está bien. No sé si pueden revisar ahí un momentito. Sí, 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 está bien, profe. profe. Ok. Siempre es importante que ustedes mismos también revisen. ¿Por qué? Porque yo soy humana y yo también me puedo equivocar, ¿verdad? Y ahora para terminar el ejercicio, ¿qué haríamos? ¿Queda así ya? No. se agrupan semejantes. Semejantes otra vez, profe. ¿Dónde hay Ah, semejantes? X3, no, 13. 27 octavos y Sí, menos 40. Ajá, la fracción Exactamente. y el menos 40. El x a la 3, el x a la 2 y el x se bajan idénticos. Entonces yo lo puedo acomodar. De hecho, x a la 3 menos 45 medios x a la 2 más 60x. Y me falta hacer esa suma. Bueno, esa resta. ¿Cómo hacemos esa resta? Queda 13 octavos, queda. Bueno, a 40 le ponen un imaginario ajá. y multiplica los de abajo y hacen cruz. El 27 por el 41 y el 8 por el 40. Y hace la 27 resta. menos 8 Yo por con los 40 sobre 8, ¿verdad? Entonces no es 13 sobre 8, ¿es cuánto? 293 menos 293 sobre 8. Sí, porque a cada, ¿cuánto es 8 por 40? 320. 320. Sí. Es 20. Entonces, sí, ahí no es un 13. Hay que tener cuidado. E igual, yo entiendo que eso lo pueden hacer directo con la calco, pero repito, pues es importante ir recordando esos procesos. ¿Cuánto era? Perdón, chicos. 320, profe. Ah, No, eso. menos Perdón. 300, no, menos 200. 93 sobre 8. Ajá, ahí. Entonces, aquí iría menos 293 sobre 8. ¿Ok? Entonces, recordar que la suma y resta de fracciones hay dos formas de hacerla. Una es usando este algoritmo, en multiplicar en cruz y multiplicar los dos denominadores, o también por mínimo común múltiplo o máximo común divisor, siempre se me enredan los nombres. Bueno, homogeneizando fracciones. Entonces, tenemos esas dos maneras. Por ahí hay que retomarlo y más adelante lo vamos a repasar. Entonces, ese sería nuestro resultado y ya no hay más semejantes. ¿Qué cuidados hay que tener? No lo voy a hacer, pero si yo este ejercicio lo metía en la calculadora, puede ser que no me dé exactamente igual la solución. Puede ser que me dé todo en términos de una sola fracción. Entonces, habría que homogenizar todos los valores. Entonces, hay que acostumbrarse a cómo la calculadora o los programas nos dan las soluciones, ¿verdad? Porque no necesariamente es de la forma que nos gusta. O a veces en prácticas les dan algunas de las soluciones y porque no les da exactamente idéntica, entonces ya uno se asusta porque cree que está mala y tal vez estaba buena, pero escrita de otra manera, ¿verdad?
Profe, tengo una duda. Dime. Digamos, el orden, al final usted nada más bajó los que se podían bajar e hizo la operación, ¿verdad? Pero si, digamos, ¿cómo le explico? Es que yo llevo como todo en el mismo orden, entonces yo lo Ajá. que hice fue que bajé los datos exactamente en el lugar donde estaban. Entonces eso no Ajá. afecta, que queden... No, Ok, porque acuérdate, por ejemplo, que 5 menos 3 más 2 es lo mismo que menos 3 más 2 más 5, siempre y cuando se mantengan los signos donde van. ok, está bien. Ok. Entonces, no sé si hay dudas con respecto a este ejemplo. ¿Ustedes saben cómo saber la solución de esto metiendo los datos en la calculadora? Uno mete la respuesta que le da en X y debería darle lo del igual, ¿no? Pero sin necesidad de hacer nada a mano. O sea, como para ya saber la solución antes de empezar el ejercicio. El modo 5.3, creo Con que era. Shift Solve, creo que es. Ahí vean que ahí están diciendo varios. El Shift Calc es el que les sirve para lineales. El Mode 5.3 les sirve pero para cuadráticas. Y tienen que estar ordenadas. Ahí hay una dificultad y es que las cuadráticas tienen que estar ordenadas para poder usar Mode 5.3. Mode 5.4 les sirve para cúbicas, aunque de hecho esas no las hemos visto todavía. ¿Alguno tiene la calculadora blanca, la más nueva? ¿O todos tienen la calcu gris? Yo, profe. Ok, entonces, el Shift Calc es igual, es el mismo proceso para trabajar lineales. Pero si tienen la calcu blanca, el Mode 5.3 y el Mode 5.4 no les va a funcionar. En la calcu blanca lo que tienen que hacer es irse a menú, bajar hasta que encuentren el que dice ecuaciones, luego les va a decir de qué grado, y ahí pueden contestar si de grado 1, de grado 2, de grado 3 o hasta de grado 4. Entonces ahí me interesaría que nada más revisen que les sale ecuaciones, que les sale polinomial y luego que les sale el exponente también, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se haría esto con la calculadora. Sí, dime. Entonces, en la calco blanca, directo desde menú hasta como la opción A, porque esa es como la opción A, la de ecuaciones. Ajá. Mode 5.3 y Mode 5.4 estaría en esa parte, en la blanca. Exactamente. Ah, ok. Sí. Ok. Ok. Ahora, hay un detalle muy importante con esto, y es que la calculadora es una herramienta auxiliar. No les va a servir a ustedes para dar la solución a un ejercicio, porque a ustedes siempre se les va a pedir que hagan todo el proceso. Pero a mí me parece que es una excelente herramienta para que ustedes sepan si lo que hicieron está bueno o no. Entonces, a mí siempre me gusta enseñarles a usar la calcu como un auxiliar. Muy importante, no significa que con la calculadora van a poder hacer todo. Eso es una gran mentira. Y a veces se confían demasiado a que saben usar la calcu para todo y al final no lo logran porque tienen que saber hacer las cosas a mano. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes o considerar en cuanto a este curso? Todo tengo que saberlo hacer a mano, todo. Pero la calcu me va a venir a ayudar a revisar y agilizar ciertos procesos. Si nosotros metemos todo esto en la calculadora, si ustedes ven, quedó la ecuación idéntica como la teníamos en el ejercicio. Y lo que me va a permitir es ver la solución desde antes. Entonces, cuando yo ya tengo todo eso escrito idéntico, lo que hago es que le doy Shift Calc y luego el igual de la calculadora, que está al final, y me va a tirar la solución. ¿Cuál es la solución de este ejercicio? 20, profe. 20. ¿Ok? Entonces, yo ya sé que esa va a ser mi respuesta final. Entonces, muy importante para
autoevaluarse nuevamente. Aquí tendrían otra forma, aunque obviamente si ya usan Photomat era más fácil tomarle la foto y que les tirara la solución, ¿verdad? Pero es otra forma de trabajarlo, que perfectamente les sirve. Por ejemplo, en un examen presencial, ustedes no pueden usar Photomat, pero sí pueden usar la calculadora. Entonces esta sería una buena forma de revisar ejercicios. Ok, entonces yo ya sé que esa es la solución. Ahora sí lo voy a hacer a mano porque yo ya sé a qué tengo que llegar. Entonces, si quiero resolver esta ecuación a mano, ¿cómo empezamos? Usar símbolos para un lado X de y un lado y números Letras de de otro. una, ajá, letras de un lado y Exacto. números de otro. Exacto, entonces el 2 sobre 3x y bueno, el 5 sobre 12 estaba sumando. Hacer restando. Exactamente. Y el 2 lo bajo y el 3 estaba restando, lo pasamos a Más sumar. 3. ¿Cuánto es 2 tercios x más 15 sobre 12? Un cuarto. Un cuarto X. Ok. ¿Lo hicieron con la calcu? Sí. Ok. Necesito hacerlo bien. Ahí recuerden que sería importante practicar eso, ¿verdad? Yo insisto mucho porque igual lo vamos a retomar más adelante, pero sí por ahí los dejo como un asterisco de tratar realmente de recordar cómo se hace a mano. Ok, Profe, ¿cómo se hacía la suma? Es que yo tengo anotada la resta, pero la suma no sé, no me acuerdo. es el mismo proceso, Ah, ok. nada más que en vez de tener una suma en medio de los dos, vas a tener una resta. Profe, yo lo hago sacando creo que es el mínimo común, creo. Exactamente, Creo que es más fácil, ¿no? depende. Por eso los mando más que todo a que se fíen, porque hay dos formas diferentes de hacerlo. De hecho, hay varias formas de cómo hacerlo. Por eso necesito que lo busquen, no solo yo decirles una forma donde hay un montón y tal vez sí se acuerdan de una y tal vez de otra no. Ok, entonces chicos, si yo tengo que un cuarto de x es igual a 5, ¿ahora qué hago? Paso el 4 multiplicar el 5 en este caso. Si se puede. Exacto. Ahí hay como varias formas de verlo. Yo podría ver que el 4 está dividiendo, entonces lo puedo pasar a multiplicar. ¿Qué otra cosa podría hacer? Pasar la fracción y creo que es como agregarle un 1 y multiplicar extremos por extremos y internos por internos. Exactamente. Aquí yo puedo ver que es un cuarto multiplicando a la x. Entonces, si el un cuarto está multiplicando a la x, yo lo podría pasar a dividir y que me quede x igual a 5 dividido por un cuarto. Y acá, chicos, me interesa de gran manera que traten de poner eso en la calculadora y me digan cuánto les da. Hacia como lo escribí. 20. ¿A todos les da 20? Sí. sí. Profe. Sí, bro. Ok, yo confío que sí lo están entendiendo bien porque vieras cómo se equivocan a la hora de poner esos datos. De hecho, aún el semestre pasado, en el examen de ampliación, en el examen de ampliación un muchacho no colocó bien los datos en la calculadora y me estaba pelando y yo, Jay, si no sabes meter datos en la calcu, mejor lo haces a mano. Y no había forma de que apelara porque Jay había metido mal los datos en la calculadora. Sí, ya ven. Ok, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces yo ya puedo decir, finalmente, que el conjunto solución es el conjunto que abarca al número 20. Y ahí terminaría mi ejercicio. Este otro ejercicio ya no es lineal. Viene un exponente 2, entonces yo tengo que tener especial cuidado. A veces creen que todo se puede resolver con ShiftCalc y eso es falso. Entonces, recuerden que eso funciona solo para lineales. En un ejercicio como este, ¿qué harían ustedes primero? Eh,
La potencia. La Sacar el potencia. discriminante. Y la fórmula notable. Vean que Ajá. ahí el que está diciendo que lo del discriminante, eso no es cierto. Porque aquí no se puede sacar discriminante, no tienes la forma ax a la 2 más bx más c. Ajá. Entonces, cuidado Distribuir la con eso. exponente, profe. Hay que llegar a Pero, esa fórmula primero. digamos, primero saco el producto notable, luego resuelvo y ahora sí ya podría sacar el discriminante, ¿no? Ajá. Exactamente. Y cuidado porque ahí escuché otra cosa que no es correcta. Yo no puedo distribuir esta a la 2. Yo lo que puedo hacer es aplicar fórmula notable como están diciendo los compañeros. Recuerden que en las propiedades, las leyes de potencias me permite distribuir si yo tengo multiplicación adentro del paréntesis. Ahí sí, eso es a a la n por b a la n. Pero si yo tengo sumas o restas, esto es el binomio de Newton y se convierte en toda una fórmula, ¿verdad? Entonces, especial cuidado con eso, ahí yo no puedo distribuir. Cierto, Entonces, sorry ahí. eso nos va a dar 4a a la 2 más 4a más 1, ¿verdad? El primero a la 2 más 2 veces, ajá. Menos 3a menos 5 igual a 0. Ahora sí, ¿qué sigue? Agrupar términos semejantes. Entonces va a quedar 4a a la 2 más a menos 4, porque tengo 4a menos 3a es un a, y 1 menos 5 da menos 4. Todo esto igual a 0. Ahora, ¿qué hago? Verificar si tiene una solución o dos o ninguna. Ok, ¿y cómo haces eso? Primero discriminante y después fórmula general. Ok. Recuerden que en sí hay tres formas. De hecho, Mari lo explicaba bastante bien. Ustedes pueden usar la cálculo para fijarse de una vez si hay soluciones o no. ¿Por qué? Porque a veces uno pierde un montón de tiempo tratando de entender algo y era porque no tenía solución. Entonces, a veces usar la cálculo desde un inicio te ayuda a visualizar si tiene solución, si no tiene soluciones o si tiene una única solución, porque a veces, repito, llegan a cosas y no saben qué hacer con eso. Entonces, la cálculo te ayuda a visualizar cómo concluir. Luego tienen lo que es la fórmula general y luego tienen lo que es inspección. Inspección, yo ahorita no me voy a meter con eso, porque es un método de factorización que dentro de 2 semanas yo ya les tengo un hermoso video donde les explico todo inspección paso por paso, súper minucioso, y cuál es la relación con los datos de la calculadora y cuál es la relación con las soluciones de la ecuación. Todo eso está ahí. Entonces, ahorita no me voy a meter tanto con inspección, me voy a meter con fórmula general y calculadora. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo estos datos en la calcu, yo necesito saber quién es A, quién es B y quién es C, nada más. ¿Cómo serían esos datos? El que está elevado a la 2 es el A A, es 4. está el X es B y el otro es C. Y entonces, ¿qué número sería B? B1. 1, ¿verdad? 1. Si no aparece 1. nada, ajá. Y si no hubiese alguna variable, es con 0, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto nos da aquí las soluciones, chicos? Menos 1 más raíz Menos de 4. 65 sobre 8. Ajá. Y menos 1 menos raíz de 65 sobre 8. Ahí. Ahí. ¿Ok? Sí tiene solución. De hecho, tiene 2 soluciones. Entonces, yo ya sé cuáles son esas soluciones y ahora sí puedo irme a hacerlo a mano con fórmula general para poder sacar esas soluciones. De hecho, por este tipo de solución que yo estoy obteniendo, no lo podríamos hacer por inspección, porque para poder hacer inspección yo necesito números enteros o números racionales. Y estos tipos de números son números irracionales. Sí son números que se valen como soluciones, aunque se vean feos, pero la única forma de sacarlos es mediante la fórmula general. Entonces, ya ahora sí, yo ya sé que existen, y ahora sí me voy a forzar por sacarlo y que realmente me dé eso. Para fórmula general, pues Profe, disculpe. Sí. La raíz cubre el menos 1 también.
Sí, 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 profe, a mí también me dio así. ah, ok, ahí voy. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? no, perdón, la fracción cubre al -1, era el sobre 8. Ah, Perdón ok, por el gallo. Sí, escucharon el gallo ahí. tranquilo. ¿Ah, sí? Correcto. Ah, ok. Entonces, recordar que yo puedo hacer fórmula general, que tengo que aprenderme por ahí esas formulitas, bueno, poco a poco, y ya ahora sí lo puedo hacer. Entonces, yo sé, bueno, vean que aquí mi variable no es X, aquí mi variable es A. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Mi discriminante sería B a la 2 menos 4 por el A por el C. Por eso siempre me gusta sacarlos aquí al inicio, para tenerlos como a mano. Ahora, si yo hago ese cálculo, me va a dar el 65, ¿verdad? Ahora, ya teniendo el dato del discriminante, pues yo voy a saber que mi valor A, vean que este A es el A variable. Por ahí hay que tener cuidado, nos cambian la X y a veces nos confundimos. Ese valor A va a ser menos B, que sería -1, más menos raíz del discriminante sobre 2 por el valor A, que era 4. Y llegamos a la solución que nos dio la calculadora. Entonces yo ya puedo concluir que el conjunto solución sería el -1 más raíz de 65 sobre 8 y el -1 menos raíz de 65 sobre 8. Cuando estemos más adelante y se combinen con otras cosas, pues ya se les da cierta libertad para que avancen más rápido con la calcu, por ejemplo. Pero ahorita que estamos empezando, todo, absolutamente todo debería de hacerse a mano. Y la calcu para revisar y para predecir ciertos procesos. Igual, nada más que poniendo 0 en B. Ok, una forma justamente es viendo esto como x a la 2 más 0x más 9 igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí ya puedo hacer igual con la calculadora y con el discriminante. Ahí, por ejemplo, Marisela también explicaba que cuando tienen este tipo de expresiones que son cuadráticas incompletas, se pudo haber hecho también despejando. Entonces ahí tenemos otra manera de hacerlo. Si falta uno de los términos, yo pude haber despejado. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo meto esos datos en la calcu? ¿Qué nos da? Profe, a mí me da menos I por 3 y I por 3, pero no sé si está bien así. ¿Sí? Sí, X1, 3 imaginario y el otro igual, -3 imaginario. Exactamente. Cuando ustedes estén en cálculo 2, van a aprender a utilizar este tipo de valores. Los que tengan que llevar cálculo 2. Este es el conjunto de los números complejos. Yo siempre les recuerdo esto, cuando ustedes estaban en la escuela, cuando yo estaba en la escuela y la maestra te preguntaba, ¿cuánto es 3 menos 5? ¿Qué le contestaba uno? Que no se puede. No se puede. O sea, uno jamás, o sea, tengo 3 confites, ¿cómo me voy a comer 5? Ni siquiera tiene lógica. Eso nos pasa acá. Para nosotros, nuestra cabeza concibe el conjunto de los números reales. Hasta ahí hemos llegado, que es justamente esto de los conjuntos que yo estaba trabajando acá. Lo que pasa es que adicionalmente hay un conjunto que es el conjunto de los números complejos, que abarca ese tipo de expresiones, como acaba de decir el compañero, los imaginarios. Entonces, en cálculo 2 es cuando ustedes van a trabajar ese tipo de conjunto de números. Por ahorita nosotros
en ese sentido estamos como cuando estábamos en la escuela, que no concebíamos el conjunto de los números enteros. Ahorita todavía no entendemos el conjunto de los complejos. Entonces, cuando nosotros tenemos ecuaciones, nos van a pedir las soluciones reales. Ya en cálculo 2 les van a decir, no, no queremos solo las soluciones reales, también queremos las soluciones complejas. Y ahí van a aprender a trabajar con los números complejos. Pero entonces, ¿qué hago por ahorita si yo no entiendo ese tipo de números y no sé cómo funcionan? Entonces, el tener esta solución de la calculadora me ayuda a ver algo. Y es justamente como cuando uno estaba en la escuela y decía, no existe. No existe en R, ¿verdad? Que es hasta donde tenemos conocido. Entonces, obviamente ¿No se yo... pone conjunto vacío, profe? Perdón. Sí, pero allá lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? Porque ahí nada más estoy revisando las soluciones. Entonces, ahora sí, yo quiero hacer a mano mi proceso y ver por qué llegué a esa solución. Entonces, nuevamente aplico la cuestión del discriminante. Y el discriminante sería b a la 2, que sería 0 a la 2, menos 4 por a por c. ¿Y cuánto nos da eso? Menos 36. Y según el resumen que nos hizo la profe Marisela, cuando el discriminante es negativo, no hay solución. Y si no hay solución, es porque la respuesta sería conjunto vacío. O también la pueden poner con las llaves vacías, ¿verdad? Son como sinónimos, esas dos expresiones.